Buenas chicos, buenas a todos. Bueno, pues como podéis observar aquí estamos con un pequeño despliegue y nada, por refrescaros un poco la memoria en un siguiente vídeo, un poco para los viejunes y viejunas en este caso, y bueno, para que a los que os acordéis un poco y seguramente que a muchos os ha marcado pues mucha época de juegos y muchos días de juego. Y bueno, en este caso por la Master System de 8 bits de Sega. Ya que, bueno, como os acordaréis, pues fue una batalla bastante famosa entre nuestra NES y la Master System, y de ahí un poco pues el habernos quedado algunos con nuestra máquina de Sega y otros con vuestra máquina de Nintendo. Así que nada, bueno, os iré comentando un poco sobre la marcha y aquí, bueno, exponeros un pequeño catálogo y muestrario un poco pues de esta flamante máquina. A ver si os gusta. Ya os digo, como siempre, que os voy comentando un poco sobre la marcha. Pues un poco la catalogación de esto. Bueno, en este caso, esta sería un poco la máquina. Para todos los que os acordéis un poco. Fue la máquina ya posterior un poco, pues para abaratar tema de costes, sacaron esta máquina un poco pues por el año 1990. 89-90 más o menos, para los que os acordéis. Seguramente muchos jugaríais en el 91-92. Y bueno, era un poco la opción económica que sacaron un poco pues para lo que es para Europa, en este caso España, Alemania y demás. Había varios lotes, si bien os acordáis. En este caso, bueno, pues el lote, la caja un poco que venía integrado el juego en memoria, lo que es el Sonic, o viene el Alex Kidd. En este caso, bueno, el Alex Kidd yo no lo poseo de origen, pero bueno, para que os acordéis un poquillo del tema. Aquí os expongo dos versiones. En este caso, esta versión es la edición francesa. En este caso es la Master System 1. Salió un poco anteriormente a la 2. Y bueno, se comercializó, pero tampoco se comercializó bastante. Tampoco tuvo tanto auge como la 2, ya que bueno, salió bastante antes y la gente todavía pues no la conocía mucho. Bueno, os voy a enseñar un poquito los mandos. El tema de los mandos, como podéis observar, pues bueno, pues era un pad direccional con un par de botones en el que teníamos la selección del start y demás. Vamos a ver, en este caso. Esta versión de la Master System 1 venía integrada, en este caso el pack que yo dispongo, pues con el juego Hanon y con un juego de pistola, en este caso el Safari Hunt. Vamos a ver. Aquí os expongo un segundo mando, en este caso era un mando arcade, bueno, bastante bien rediseñado y demás, pues un poco pues para los juegos de acción y demás. Seguramente que casi todos os acordaréis más que nada pues del Sonic en este caso.
y sobre todo pues del famoso Alex Kidd, que sois seguramente los muchos os habréis quedado un poco pues en este fantástico juego pues como yo. El control de los mandos es muy suave, os lo puedo recalcar un poquito. Y bueno, después de que han pasado los años, pues no pierde su funcionalidad. Eso sí, lo que sí se nota a día de hoy es, pues bueno, pues evidentemente todos hemos crecido y demás. Y bueno, el control estaba diseñado un poco pues para manos pues bastante pequeñas. En este caso, pues evidentemente pues éramos todos niños. Entonces un poco a efectos de lo que son de dimensiones del mando. Aquí os he puesto unas cuantas maquinitas para que las vierais un poco funcionando. Y bueno, esta es la compuerta que tenía un poco la máquina, que se nos abría. Y ahí en este caso es donde insertamos lo que es el juego, lo que es el cartucho, ¿vale? Que bueno, el formato de los cartuchos, como podéis observar, pues era de calidades bastante notorias. O sea, como os recalco siempre, las calidades de los plásticos no tienen nada que ver pues con muchas de las calidades de muchas de las cosas. Bueno, aquí os he dejado una pequeña muestra del pequeño catálogo que hay, bueno, del grandísimo catálogo que hay, pero bueno, en este caso de lo que yo dispongo un poco pues en mi colección. Más otros plastiquitos por ahí. Estas en este caso pues las tengo con la modificación de RCA, ya que la máquina de origen pues traía pues lo que es el puerto RF. Y se sintonizaban, como bien os acordáis muchos, pues en el televisor pues por la salida RF. El primer modelo, bueno, como podéis observar, pues era bastante más tosco. Y bueno, donde incluía un poco la ranura de los cartuchos y aparte incluía pues una pequeña ranura pues para los títulos digamos en HuCard o los juegos de tarjeta, ¿no? Similares a los de la PC Engine. La máquina la verdad que es pues bastante más voluminosa y bueno, uno de los avances pues que traía ya salida con un DIN 9, nos mostraba salida RGB en este caso. Aquí os dejo un cablecito. Aquí os he dejado un cablecito de muestra, bueno, pues para que veáis un poco ya el avance pues de este tipo de cableado. Aquí tenemos un poco lo que es el tema del DIN. Es un DIN 8 en este caso. No me acordaba un poco pues de la numeración, un poco del cable. Bueno, esto es un poco las pistolas de origen que salieron también. La famosa Light Phaser, como muchos os acordáis, en un vídeo anterior os he mostrado un poquito los modelos. En este caso este pack que tengo de la Master System 1, pues bueno, pues incluía lo que es la máquina pues con nuestra pistola un poco de turno. Esta es la versión que salió principalmente pues en Francia. Digamos que es la versión un poco pues francesa.
Bueno, aquí os voy a recalcar un poquito, a ver cómo lo puedo colocar. Bueno, ya veis que a veces, bueno, lo que os digo siempre, que no es fácil organizar un poco las cositas para poder mostraroslas, ya que bueno, lleva un cierto proceso de colocación y más que nada pues un poco de rescate de la estantería, como en mi caso y bueno, como en muchos otros casos, ¿no? Para poder un poco mostraroslo y demás pues de la forma un poco más adecuada. Esto, bueno, voy recalcando algún titulillo. En este caso, bueno, mira, mirar aquí. Aquí cambiaron el formato de carátulas y esta serie ya era en posterior. Ya sacaron una serie Classic. Un poco pues como la gama de Platinum en PlayStation. Estos títulos ya eran pues bastante posteriores, sobre el año 91-92. Yo creo que era ya de lo último en titulillos que iban sacando. Aquí otro titulillo, una aventura un poquillo de terror tipo Castlevania, el Master of Darkness. Como veis hacían una pequeña catalogación de cada título y en este caso pues en el formato de la caja arriba pues nos señalaban un poco lo que es digamos el género, ¿no? El género del título. Este ya es bastante posterior, donde se salieron un poco de la línea con las portadas. Pero bueno, aquí por ejemplo igual podéis observar el diseño un poco, pues en el lateral izquierdo arriba, pues en este caso pues arcade, ¿no? Y clasificaban un poco los títulos pues de diferente manera, según el género, pues bien conducción, bien acción, disparos o lo que fuera. Una cosa que me gustaría recalcaros, haceros un pequeño hincapié. No sé si alguno, bueno, muchos os acordaréis, en este caso. El formato de las cajas tenían como una especie de pestaña arriba, ¿vale? Esta de aquí. Pues nada, esto simplemente era pues para cuando tú ibas a comprar tu juego de turno, pues los juegos estaban expuestos y estaban colgados pues como en un stand metálico donde en los palos que sabía de metálicos pues se insertaban en este caso los títulos. Yo me acuerdo de pequeño de haberlos comprado en la estantería y estaban los títulos colgados y en este caso pues bueno, pues como están los típicos muestrarios, ¿no? de ropa o de lo que fuera. Voy a dejar alguno por aquí. Bueno, otro titulillo que tenéis por aquí, el Smash TV, un arcade un poco también de disparos. En este caso la caja la tengo un poco deteriorada. El Castle of Illusion, bueno, como podéis observar, yo las solapas las tengo dobladas, ya que las tengo en la estantería. Y bueno, en este caso pues están un poco dobladillas. Pues bueno, este era un poco el sistema que tenían de colocación en la estantería, un poco, ¿no? Que es lo que os vengo a comentar, que os encontrabais un poco el título pues en el típico estante a la hora de comprarlo. Y algún titulillo más. Este tipo de portadas, este formato de portada, más en blanco y negro y demás, más que nada es un poco a los primeros títulos. Si podéis observar el diseño, a efectos de diseño, pues bueno, eran diseños pues bastante arcaicos, ¿no? La verdad que no se comieron mucho la cabeza a la hora de realizar ciertos diseños en los juegos. El formato era bastante común. Y bueno, aquí si podéis observar, pues miraros, era un poco pues la misma línea de producto. En este caso Sega pues nos ofrecía pues un producto pues bastante tosco, ¿no? Digámoslo así, en el origen de la palabra. Y los diseños, si podéis observar, eran diseños pues bastante rudimentarios, o sea, no se comieron la cabeza para nada. Las calidades de las cajas, bueno, como podéis observar, yo alguno, bueno, poseo alguno y bueno, como veis el estado de muchos de los juegos, pues bueno, ya están un poquillo
Mirad, aquí tenía uno pues con unas instrucciones pues del Alex, que no viene ni siquiera a cuento del juego. Pero bueno, por aquí están. Como podéis observar, pues bueno, ya son títulos que a día de hoy pues tienen más de 25 años. Entonces, bueno, el estado y el deterioro es algo irremediable, ¿no? O sea que esto es lo que os quería enseñar un poco. Las cajas están patentadas por Sega y un poco pues el diseño un poco de este formato y de lo que es la colocación y demás, ¿no? Cómo sacaron un poco y cómo diseñaron el formato en este caso de las cajas. Eran cajas bastante resistentes de plástico, pues donde un poco pues venía acolchado lo que es nuestro cartucho, ¿no? Ya os digo que el catálogo de juegos es variopinto, sobre todo licencias de Disney, muchos títulos de Disney, sobre todo plataformas. Y demás. Bueno, sobre temas de años y demás, pues bueno, como siempre os digo, tenéis un poco lo que es el tema de la Wikipedia y demás, pues para consultar las diferentes fechas y demás. Todo venía un poco a raíz de la Sega Mark III, que era un poco lo que es la Master System, la que salió un poco en Japón, y a raíz de ahí, pues comercializaron un poco el modelo pues a Europa, a nuestras tiendas. Y bueno, esto es lo que se nos generó un poco por los diferentes modelos que hubo. Ya os digo que seguramente muchos os acordaréis y muchos pasasteis muchas horas de juego de infancia pues con esta máquina, en este caso como en mi caso. Esto es lo que os comentaba, como podéis observar, pues lo que es el formato viene siendo pues igual, a efectos un poco de diseño pues igual, el mismo diseño, la misma estructura y un poco pues nuestro género de juego y demás. Tengo por aquí un folleto de la época. Este es el típico folleto que venía prácticamente con el 80% de los juegos, que nos lo metían un poco dentro. Y bueno, aquí podéis observar un poco los diferentes periféricos que sacaron y demás. En este caso pues la Master System 1. Y bueno, un periférico de gafas 3D, ya os digo que lo de las gafas 3D pues lleva desde los años 80. Y bueno, no lleva... Más o menos está inventado, la tecnología está inventada pues desde hace un montón de años. Yo lo tengo pendiente un poco en mi colección, pero bueno, ahí os lo dejo un poco para que lo observéis. Hay un catálogo amplio pues de juegos de 3D, en este caso pues para este tipo de gafa. Luego el arcade stick este, como podéis observar también. El diseño un poco, bueno, y las calidades os las recalco como siempre. La verdad que los plásticos pues no tenían nada que ver pues con las calidades de hoy en día. Eran plásticos pues súper resistentes. Y aquí pues nada, enseñaros un poquillo el mapa. Bueno, en este caso el mapa pues que nos venía un poco pues con los títulos un poco pues de turno.
Bueno, la jugabilidad magistral de Sonic, muchos os acordaréis, habréis pasado pues un montón de horas ante este magnífico título que era un poco pues se sigue siendo y es la mascota un poco de esta plataforma. Ahí recalcaros un poco lo que es el Alex Kidd. En este caso ya haré un especial del 1, del 2 y del 3, que hay unas versiones homebrew que las sacaron en su día. Pero bueno, este principalmente era uno de los juegos que integraban la máquina en la memoria y claro, pues como ya sabéis, como no había tampoco de primeras muchos medios, a lo mejor de adquisición, pues bueno, muchos pues nos tirábamos meses y meses y meses pues jugando en este caso pues al Alex Kidd. De hecho, por ese motivo a muchos pues se nos ha quedado súper grabado y bueno, en este caso te vuelves a echar una partida, ves un poco la atmósfera de antes, pero no te olvidas de dónde estaban los secretos, las cosas escondidas y demás. La verdad que en ese sentido a muchos os pasará. Bueno, voy a ir enseñando algún titulillo más por aquí. El famoso burrón. Lo que es el libro de la selva. Ya os digo que muchos títulos de Disney, de las películas de la época, traspasados un poco pues a videoconsola en este caso. Este es uno de los juegos bastante majetes que muchos os acordaréis. Ya os digo que esto es una pequeña parte de lo que yo dispongo, lo que os comento siempre. Hay muchos títulos más. Y bueno, esto es lo que en mi caso, pues yo es lo que me pude hacer con este pequeño lote, en este caso, pues de estos titulillos, ya que muchas cosas pues ya eran bastante dificillas de encontrar. Y bueno, esto era un poco pues de lo último que conseguí un poco en mi caso. Aquí tenéis uno de los mejores beat'em up. La verdad que demasiado bien desarrollado para la consola de 8 bits en este caso. Y bueno, fue un logro haber traspasado este título a esta máquina. Muchos de los títulos luego ya los mejoraron y los traspasaron gráficamente un poco pues a lo que es a la Sega Mega Drive, de 16 bits en este caso. El precio de la máquina en su día, si no recuerdo mal, pues serán unas 9.990 pesetas, si no recuerdo mal. Más o menos el precio andaba por ahí. Unas 9.000, unas 10.000 pesetas de la época. Estaba un poco pues en la competencia con la NES. La NES era un poquito más cara, si no recuerdo mal. Pero bueno, por ahí andaba más o menos la cosa. La verdad que 10.000 pesetas pues para el año 90 pues era bastante dinero, que no todo el mundo en un momento dado, lo que os digo siempre, pues se podía permitir, ¿no? Yo en mi caso, pues bueno, pues como os comenté anteriormente, pues tuve la suerte, como mucha otra gente, pues bueno, nos la compró nuestro padre, ¿no? En este caso mi padre, y bueno, es un poco donde nos quedamos un poco pues en el inicio de esta manera de coleccionar este tipo de artículos, como a otros muchos pues os habrá pasado, ¿no? Bueno, perdonad por las erratas y demás, pero bueno, no es fácil estar explicando sobre la marcha e ir refrescando un poco pues ciertos temas. Aquí os pongo algún titulillo más, otras plataformas más por aquí.
Bueno, en este caso, la versión de Alien 3 de Master System de arena. El Indiana Jones también por aquí. Ya os digo que muchos de los títulos, como hubo el boom este noventero, si muchos os acordáis un poco pues de las típicas películas o bien de Hollywood o bien de Disney, pues bueno, pues había un poco el hábito pues de ir traspasando un poco todas las producciones al sector un poco de la informática, ¿no? En este caso de los videojuegos. Por eso muchos de los títulos pues provienen un poco pues de la típica película de turno pues de la época, ¿no? Como muchos os acordáis. Como veis, lo que se nos junta pues es bastante voluminoso, ya que al final pues con tanta caja al final pues se nos junta bastante material. Este es más viejete, como podéis observar, por el formato un poco de las cajas. Este es un gran título también. Y bueno, esto es un poco lo que dispongo con las cajas. Aquí dispongo de algún titulillo más, que bueno, que he ido encontrando por ahí. Luego había ciertos títulos que lo que es la pasta del cartucho, pues la sacaban en blanco, según el fabricante, lo sacaban en blanco y con la pastilla de atrás, pues en azul en este caso. Pero vamos, lo que es el estándar venía siendo pues un poco pues el típico color este marrón con las típicas rayas tan sólidas, ¿no? En este caso y tan rectas de la época, ¿no? La verdad que, bueno, pues era un rollo pues bastante alemán, ¿no? De la época. En Alemania tuvo bastante apogeo, la verdad que la consola funcionó muy bien y se vendieron un montón de unidades. Aquí esta ya os digo que fue la menos conocida, en este caso la Master System 1, y la que más se vendió en este caso pues fue la 2, que cambiaba un poco pues el formato, ¿no? Y demás. Bueno, recalcaros aquí una cosilla que tengo por aquí. En este caso, pues para Mega Drive sacaron lo que es el Master System Converter, ¿no? En este caso, pues era un adaptador, era un add-on, bueno, se quitaba por aquí, os lo voy a enseñar un poquillo. El mío le falta esta tapa, pero bueno, no pasa nada. En este caso, pues mirad. Es un adaptador, ¿vale? Donde lo acoplamos un poco pues a nuestra Mega Drive. Y aquí en este caso, pues podremos insertar y jugar a los juegos de Master System, en este caso, pues en nuestra Mega Drive. Este es el aspecto con el que quedaría un poquillo pues nuestra Mega Drive en este caso. Lo curioso del add-on este, que bueno, conservaron lo que es un poco la inserción de los juegos en tarjeta. Que bueno, en mi caso no dispongo de ninguno. Pero bueno, hay un catálogo pues súper amplio de este tipo de formato de juegos. Que sigue siendo el mismo juego, pero en formato tarjeta.
Y bueno, más o menos con esto, bueno, perdonad como siempre por los errores y los fallos de sobre la marcha del directo. Y bueno, más o menos pues mostraros un poco mi colección y bueno, a refrescaros un poco el tema de esta peculiar máquina. El empezar la colección en este caso de Master System a día de hoy no es caro, yo creo que todos podríais iniciarla. Y bueno, hay ciertos títulos que sí son caretes, pero bueno, la mayoría de los títulos a día de hoy todavía son asequibles. Entonces en un momento dado, todos podríais iniciar en un momento dado, pues el tener la máquina, digamos, físicamente. Así que nada, como os digo, siempre está muy bien lo de las máquinas modernas, con HDMI, los emuladores y demás. Y bueno, las minis, las máquinas mini, las Pandoras y demás y todo. Pero bueno, en el caso de los puristas y los que hemos vivido un poco con ello y los que nos hemos criado un poco con ello, pues bueno, donde esté el tener tu máquina de origen, pues un poco que se quite las modernidades, ¿no? Aunque os repito que están muy bien y bueno, el tener un poco todo el catálogo de esos títulos ahí es un poco, pues es una maravilla. Yo hasta el día de hoy, pues sigo viendo títulos que todavía desconocía y bueno, cada día pues voy rescatando un título más que en su día pues no lo pude ver. Un poco en ese sentido pues es la ventaja de poder tenerlo. Así que nada chicos, poco más y nada, pues como os digo siempre, muchas gracias por vuestro tiempo y bueno, esto es un poco lo que os voy enseñando un poquillo sobre la marcha. Muchas gracias.